Muy buenos días, acá estamos, estos somos Quédate en Casa Salud con este dato positivo que comienza la jornada y habla de que en el país ya son 2.037.686 recuperados de COVID. ¿Cómo les va? Bienvenido. Acá estamos listos, preparados para compartir los próximos 30 minutos a pura información precisa, confiable, como siempre. Mi nombre es Natalia Paratore y vamos a estar conectados con especialistas, con los mejores, por supuesto, que van a ser quienes nos van a aportar esa información que necesitamos. ¿Para qué? Para tomar decisiones que nos hagan bien a vos y a tu entorno siempre. Esa es la premisa, ese es el objetivo. Y, por supuesto, escucharlos, saber qué quieren, qué les interesa. Por eso tenemos el consultorio y la encuesta que hace que ustedes puedan elegir qué tema quieren que tratemos el próximo viernes. Ahí tenemos en pantalla gimnasia, psicología o clínica general. @en Casa Salud es nuestras redes sociales. Si querés seguirme también y contesto todas las preguntas en @niparatore. Estamos en eso, en poder conectarnos, en poder generar esa sinergia que nos permita justamente estar mejor, sentirnos bien y sobre todo entender lo que sucede aquí y en el mundo. Hoy más que nunca con la pandemia, las fronteras realmente se han hecho transparentes porque lo que pasa en el resto del mundo en definitiva nos afecta a toda la humanidad. Y vivimos en la Argentina, por suerte tenemos científicos, científicas que han dedicado su vida al estudio justamente de la ciencia aplicada a la salud. Y si hay alguien que lo ha hecho por muchísimos años y a quien consideramos una referente, esa persona es Claudia Perandones, con quien ya estamos en contacto. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Nati, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Como siempre, con muchas preguntas para vos. En estos días sabés que AstraZeneca ha sido un gran tema en el mundo. En principio, ayer se ha confirmado la eficacia de un 76% en quienes se colocan la vacuna a partir de los 90 días. Quiero que expliquemos eso y también aclaremos, Claudia, qué pasó con esos estudios que se realizaron con Astra, donde sobre 17 millones de personas en Europa, solo algunas tuvieron algunos inconvenientes respecto a la coagulación, pero ¿qué se priorizó? La inmunidad que sí genera y que es segura la vacuna, ¿no? ¿Qué nos podés contar de todo este panorama? Bueno, la realidad es que hubo muy buenas noticias con respecto a la vacuna de AstraZeneca porque los resultados de los estudios realizados en Estados Unidos, tanto en la Universidad de Columbia como en Rochester, determinaron que la efectividad de la vacuna oscila entre el 79% y el 81.3% para evitar el cuadro sintomático de COVID. Es decir, evita tener COVID en un 81.3% de los casos. Pero además tiene una efectividad del 100% en la prevención de los cuadros severos. Ahí está la clave, Claudia, ¿no? O sea, no dejás de contagiarte, tenés una posibilidad, pero lo que se evita son las muertes, en definitiva. Reducís la posibilidad de contagiarte en un 81.3%, pero reducís absolutamente la posibilidad de tener un cuadro severo. Y eso es en este momento lo que más nos preocupa. Pero además estos estudios que se hicieron, como te digo, en Estados Unidos, pudieron evaluar un 20% de la población incluida fue mayor a los 65 años. Entonces, estos resultados que te comento se verifican también para la población más vulnerable, aquella que necesitamos proteger más. Claro. Así que son muy halagüeños y superan los resultados de efectividad que se habían planteado en los estudios iniciales de esta vacuna en el Reino Unido. Sí, es una gran noticia. Vos mencionaste que hubo una alarma generada por los casos de trombosis que se reportaron y que hicieron que algunos países de la Unión Europea suspendieran la administración de la vacuna durante un periodo. La Asociación Internacional de Medicina y de Medicamentos Europea decidió iniciar un estudio y en ese estudio, como vos bien lo informás, se planteó que de 17 millones de dosis aplicadas, estas trombosis habían ocurrido solamente en 37 casos. Entonces, la frecuencia de aparición de estas trombosis fue inferior a la frecuencia que tiene en la población en general. Y por eso, ayer se emitieron comunicados de la EMA
diciendo que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna segura y que se volviera a instrumentar su aplicación en estos países. La EMA es como la ANMAT en la Argentina, es la que regula en Europa todo lo que tiene que ver con los medicamentos que por supuesto se dispensan allí. Y es importante esto que decís, Claudia, porque países como Alemania, Francia, Italia, España habían suspendido la vacunación con AstraZeneca y ya se ha reiniciado nuevamente entonces ese proceso. Es muy importante que además la gente se sienta confiada y segura en que esta evaluación se hizo sobre un enorme análisis de un gran número de casos y la frecuencia observada, como te digo, es inferior a la ocurrencia de estos efectos en individuos no vacunados. Esto lo decimos, Claudia, porque en Argentina ya hay gente que se vacunó con AstraZeneca. ¿Te acordás que llegaron esas 580.000 dosis? Estarían llegando la segunda tanda y en general son adultos mayores, con lo cual es importante esto que vos decís para que todas esas familias estén tranquilos respecto a la eficacia y la seguridad de esta vacuna. Hay que estar tranquilos con la seguridad, con la eficacia, pero sobre todo estar contentos con la efectividad. Totalmente. Con este hallazgo de la efectividad en este ensayo nuevo y que realmente habla de que es una vacuna eficaz y una vacuna segura. Sí, si hablamos de vacunas, vos sabés muy bien que en breve, en algunos días, estamos esperando ya la llegada de las vacunas de Sinopharm. Y hay mucha gente que nos pregunta y dice, sé poco de la vacuna, lo único que sé que por ahora no es para mayores de 60. En el mundo, en muchos países sí se colocan mayores de 60. Me parece importante explicar que hay un montón de pruebas y material que debe presentar quien hace la vacuna, por supuesto, para ingresar a un país. Por eso nosotros tenemos la ANMAT, quien recibe esta información. Pero ¿cuál es ese proceso que tiene que pasar una vacuna para justamente poder ser parte de un calendario nacional de vacunación? En este caso Sinopharm, que es la que llegaría y sabemos que posiblemente va a aplicarse también a mayores de 60. Nati, me parece importante que la gente sepa que Sinopharm es una vacuna que tiene un mecanismo diferente al mecanismo de la Sputnik, al mecanismo de la vacuna de AstraZeneca. Es una vacuna a virus inactivado, es de los mecanismos más clásicos en lo que es la generación de vacunas. Esta vacuna fue producida por el Instituto de Virología de Wuhan y los laboratorios de biología, de ciencia biológica de Beijing. En su ensayo, la vacuna básicamente inicialmente planteó una efectividad de alrededor del 79% en China, pero luego se evaluó en 10 países diferentes y particularmente el ensayo en Emiratos Árabes, que fue muy grande, mostró una efectividad del 86% en la prevención del cuadro de COVID sintomático. Claro. Es una vacuna con un muy buen perfil de seguridad y una efectividad del 86%. Muy alta. Ahora bien, como vos bien lo dijiste, en general cuando uno quiere probar la efectividad de un producto, tiene que cumplir distintas etapas, distintas fases, que nosotros ya estamos, y la gente también está acostumbrada a hablar de la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En general, cuando uno inicia estos estudios de fase 3, la población de mayores de 60 años no es la más numerosa en los ensayos. En general se eligen personas más jóvenes. Claro. Pero la realidad es que se han incluido personas mayores en los ensayos clínicos de esta vacuna y por eso es que nuestra autoridad regulatoria, ANMAT, está revisando los resultados de esas evaluaciones para poder aprobarla y que su uso se extienda en personas de más de 60 años por su probada efectividad. Totalmente, la efectividad es clave. No puedo dejar de esta charla sin consultarte una cuestión clave por estos días que tiene que ver con las variantes y la cepa. Quiero que brevemente nos expliques cuál es la diferencia entre una variante y cuándo es una cepa. Para hacerlo fácil, Nanti, cuando uno habla de cepas, está hablando de los distintos tipos de coronavirus. El SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus. También tenemos otro tipo que fue el famoso SARS, que causó un cuadro epidémico hace algunos años, pero que se limitó geográficamente. Ahora bien, cuando estamos dentro de un tipo o cepa de coronavirus, como es el SARS-CoV-2, tenemos su árbol genealógico que se abre en distintas ramas, ¿sí? Esas ramas se llaman linajes. Y nosotros, para poder identificarlos, a esos linajes
los denominamos con letras del abecedario y con números. A medida que te vas alejando, que te vas ubicando en un cuadro de mayor variación con respecto al virus inicial que circuló en Wuhan, vas a tener distintas letras y más números. Ahora bien, definimos las cepas, definimos los linajes. ¿Qué son las variantes? Bueno, las variantes son conjuntos, constelaciones de mutaciones que ocurren en los distintos linajes de SARS-CoV-2. Tenemos dos tipos de variantes. Las variantes de preocupación, que tienen una sigla que llamamos VOC, Variants of Concern, y tenemos variantes que están en investigación, que se llaman VOI. Digo esto porque en el diario todo el tiempo estamos viendo, surgió una nueva variante en Inglaterra, surgió una nueva variante en Nueva York, no todas las variantes que son conjuntos de mutaciones son preocupantes. Y son preocupantes. Claro, eso está clarísimo. Y una cosita final, ya nos queda poco tiempo, pero la variante de Manaos siempre nos dijiste, la amazónica, que era de las más peligrosas en el mundo, y efectivamente lo es, y está más que claro y comprobado esto, Claudia, que es un poco la que tenemos que tener muy presente y en cuenta, dada la situación que se ha detectado en la vigilancia epidemiológica ya en nuestro país, por supuesto. Sí, nosotros, vos te acordás, Nati, porque estuvimos comunicando el hallazgo de esta variante por primera vez en nuestro país al inicio de febrero. Sí. El hecho de que el número de casos que se hayan encontrado en nuestro país a posteriori del primero estén siempre vinculados a viajeros, habla de que la vigilancia y la contención se está haciendo de un modo excelente y por lo tanto la variante no está mostrando una gran circulación, sino que está limitada a viajeros. Bien. Esta variante tiene 17 cambios, 17 mutaciones con respecto a la cepa original de Wuhan, y de esos 17 cambios hay 10 que se ubican en la región de la espícula viral, que es esa famosa coronita, claro, que es a partir de la cual el virus entra en contacto con el receptor de la célula humana, puede ingresar a la célula y empezar a replicarse. Bien. Ahora bien, es más transmisible, Nati, sí. Duplica la capacidad de transmisión con respecto al wild type. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la implementación de las medidas de cuidado. Fundamental, sin dudas. Bueno, Claudia, es un placer siempre hablar con vos, nos instruís, nos informás y sobre todas es que todas las dudas queden claras y eso para nosotros es absolutamente primordial e importante. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Nati, y estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, seguiremos consultándote, sin dudas. Gracias, Claudia. Bueno, fue muy claro, la verdad, es que la idea es eso, que nos podamos seguir cuidando, que comprendamos de qué estamos hablando y sobre todo ahora vamos a repasar rápidamente cuáles son los lugares donde vos podés estar atento para vacunarte, porque como decía Claudia recién, es importante vacunarnos. Eso es lo que en definitiva nos permite estar más protegidos y que la enfermedad, si nos toca contraerla, sea más leve y evitar la mortalidad. De Misiones, entras allí en salud.misiones.gov.ar para inscribirte en el formulario o lo que vos consideres importante anotar allí. También en Entre Ríos, ahí tenés la web de la provincia, entreríos.gov.ar/msalud. Ingresás y te inscribís. En Santa Fe, provincia de Santa Fe, ingresás a santafe.gov.ar/ms/COVID-19. Y aquí tenemos la página central, que es justamente donde vos podés ingresar en Argentina Gov.ar, elegís tu provincia, donde está tu provincia, ingresás y ahí va a llevarte de manera directa a toda la información para que vos sepas dónde vacunarte y cómo hacerlo, cómo anotarte y demás. Con esta info hacemos una pausa. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, vengan, acérquense, les voy a contar algo que es muy importante y tiene que ver justamente con una deuda enorme que tenemos como sociedad muchas veces y está basada en el buen trato, en cómo construir esos vínculos que son sanos, de respeto y por supuesto hablar de eso nos lleva directamente a nuestros adultos mayores. Por eso estamos en contacto con nuestra queridísima Mónica Roqué, que está aquí con nosotros y que desde PAMI hace muchísimo para que esto deje de ser un sueño para transformarse en una realidad. Mónica, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Gracias, Natalia, por hacerme partícipe en este momento para contarte lo que estamos haciendo. Sí, algo que realmente nos llena de enorme orgullo y felicidad, pero que quiero que lo podamos contar. ¿De qué se trata poder capacitar en buen trato justamente vinculado a la atención de nuestros adultos mayores, ¿no? Una deuda enorme, histórica que se tenía. Totalmente. La directora ejecutiva de PAMI nos pidió que todas las personas que trabajaran en PAMI, absolutamente todas, pudieran recibir esta capacitación. Es muy importante para nosotros poder atender bien a la persona mayor, pero dentro de lo que significa el paradigma de los derechos humanos. Entender que las personas mayores son sujetos y sujetas de derechos humanos, porque además tenemos una convención, que es la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Y a veces, viste, que uno cree que es solo teoría y desconoce esos derechos, ¿no? Que los asisten, que los tienen, que no hay que pedírselos a nadie, que son propios. Exactamente. Bueno, sobre la convención, por más que siempre hemos tratado de difundirla, porque se aprobó en el año 2015 y la lideró la República Argentina, se conoce muy poco. No solamente se conoce poco a veces las personas mayores para reclamar sus derechos, sino que las personas que trabajan en instituciones que tienen que trabajar con personas mayores no la conocen. Claro. Y muchas veces el maltrato es producto de la desinformación. Por eso se lanzó esta capacitación sobre el buen trato, que pretende promover el buen trato. ¿Qué es el buen trato? Definir qué es el buen trato. Combatir el maltrato y de esta manera atender mejor a las personas afiliadas a PAMI. Vos lo dijiste, Mónica, recién. Me gustaría que le expliquemos a nuestros televidentes qué es el buen trato, en qué consiste, porque a veces está tan desdibujado en la realidad que uno pierde de vista esa posibilidad de vivir bien, ¿no? Y de recibir buen trato. Totalmente. En primer lugar, son relaciones simétricas y democráticas. Cuando nosotros entendemos que el que está detrás de un mostrador tiene más poder que el que está del otro lado, ¿por qué? Porque es el personal que atiende en una institución o el médico, que se genera una relación muy asimétrica, ahí ya estamos generando una situación de maltrato. Entonces, entender que son relaciones democráticas, simétricas, que generan bienestar en ambos interlocutores, que tienen que ser relaciones que generan satisfacción, que además tiene que haber una escucha activa. Realmente a mí me interesa escuchar, que tengo que entender que la otra persona es diferente a mí, pero que necesito tener empatía y respeto por la situación que está pasando, que tengo que generar un ambiente amigable, porque las personas mayores también, y esto es importante, atraviesan determinadas situaciones biológicas que tengo que tener en cuenta, porque es cierto que que ser una persona mayor es algo maravilloso y uno puede seguir estando activo y participativo, pero también hay que reconocer que hay determinado declive biológico al cual tengo que tener en cuenta, que eso no lo hace una persona menos capaz para tomar sus decisiones sobre su propia vida, pero sí que mi interrelación tiene que tenerlo en cuenta para facilitar la comprensión de algunas cuestiones que yo necesito como empleada de PAMI o empleado de PAMI. Sí. Entonces, damos conceptos, por ejemplo, lo que son los olvidos benignos, que a mí me pasa a partir de los 50 años, en general le pasa a todos y todas, y eso no quiere decir que tengamos ni un Alzheimer ni una demencia. Pero entonces tengo que tener en cuenta esto, porque cuando yo hago una anotación, tengo que tener en cuenta una letra legible. A veces las cuestiones de buen trato son para todas las edades, sí, ¿no? Pequeños cambios hacen la gran diferencia, sin dudas, Mónica. Esto creo que es un desafío para los empleados de PAMI, por supuesto, como institución, genial lo que van a hacer. Y además para todos los usuarios, que también existe una comprensión mutua. De eso se trata, un vínculo virtuoso, sano, seguramente va a ayudar y mucho para mejorar socialmente. Vamos a seguir hablando de este tema, Mónica, con un poquito más de tiempo. Te vamos a volver a contactar y, por supuesto, vamos a estar acá ayudando a difundir esta enorme iniciativa fabulosa para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo enorme para vos y para toda la gente de PAMI. Y pasamos de hablar del buen trato en lo vincular al buen trato hacia uno mismo. Y justamente se conmemoró el Día Mundial del Sueño. ¿Y qué tiene que ver el sueño con bienestar? Mucho. Por eso estamos ya en contacto con alguien que sabe y mucho justamente de este tema y que nos va a poder explicar justamente. Paula, ahí te vemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Natalia. Bien, muy bien. Bueno,
con ganas de saber cómo hacemos para diagnosticar, en principio, para saber si estamos teniendo un sueño que nos hace bien, o muchas veces con muchas dificultades, como conciliar el sueño, me duermo tarde, duermo poco, muchas consultas. Pero ¿cómo podemos definir lo que es un buen momento de sueño, una buena etapa, tener un buen sueño? Bueno, primero nosotros como médicos lo tenemos que preguntar en la consulta diaria porque es un tema fundamental, ¿sí? El hecho de dormir bien, tener un sueño reparador, ¿sí? Y muchas veces por la rutina, por los tiempos que nos tocan vivir, muchas veces le quitamos horas al sueño y no tomamos conciencia, no tenemos idea de lo que esto genera en nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, que son todas las hormonas que nos regulan, y justamente ahora en plena pandemia, nuestro sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, ¿sí? Dormir bien, tener un sueño reparador, ¿sí? Implica estar al otro día funcionando de manera óptima. Entonces, hoy por hoy sabemos, ¿sí?, que poblaciones que duermen poco tienen mayor incidencia de obesidad y diabetes, ¿sí? Hay un montón de trabajos que lo comprueban. Está estrechamente ligado entonces dormir mal con a veces tener algún trastorno alimenticio o en este caso de obesidad, que es una enfermedad, claramente. Si muchos pacientes y mucha gente no lo sabe, ¿sí?, desconoce este impacto. Por eso yo arranqué contestando que nosotros como médicos lo tenemos que preguntar en la consulta, así como si tiene alguna dolencia, si tiene antecedentes de hipertensión o de diabetes, preguntarle al paciente si realmente duerme, las horas que duerme, si duerme bien, porque podés dormir 8 horas y dormir de manera interrumpida y la verdad que no sirve para tener un sueño reparador. Claro, porque no es solo el tiempo. Justamente, no es solo el tiempo, totalmente. El sueño regula, ¿sí?, el flujo de energía. No es lo mismo la cantidad de energía que nosotros destinamos cuando estamos despiertos durante el día que durante la noche. Claro. En el día predomina el gasto de energía, el consumo de nutrientes, la digestión, el consumo de agua. Y a la noche, ¿sí?, todo esto empieza como a bajar. Tenemos un consumo menor a nivel digestivo, el sistema inmune se repone, la parte de la memoria se organiza, todo lo que aprendimos durante el día pasa de la memoria a corto plazo a largo plazo, es como que lo vamos archivando, lo vamos almacenando. Sí. Por eso, la intoxicación luminosa que estamos teniendo y que tuvimos durante todo el 2020 en plena pandemia, la gente empezó a cortar sus horas de sueño a expensas de quedarse mirando series, consumiendo pantallas, claro. Y esto directamente afecta a la hormona del sueño, que muchos ahora cuando la nombre la van a reconocer, que es la melatonina. La melatonina no solo tiene función principal sueño, sino que tiene funciones antiinflamatorias y antiobesidad, ¿sí? La melatonina se produce cuando nosotros cerramos los ojos y entra, nuestro sistema visual entra en oscuridad. La produce solita. La producción solita en la oscuridad, es la hormona del sueño, ¿sí? Muy importante. Y cesa la producción cuando nos despertamos. Entonces, imagínate... Sí. Te escucho. No, imagínate lo que genera esto, ¿sí? En un chico, bueno, nosotros el año pasado, cuando nos quedábamos hasta las 3 de la mañana mirando pelis, consumiendo series en la tele, lo que genera esto, ¿sí?, al dormir poco, al otro día nos levantamos cansados. Seguro. Nos levantamos con sueño, Paula, nos levantamos entonces, de mal humor. La tele prendida, la gente que duerme con la tele prendida, ya mismo apáguenla, porque eso hace que justamente la melatonina no se produzca de manera orgánica. Claro, eso es lo que vos dijiste recién, se llama higiene del sueño. Preparar como el ambiente, establecer un horario para dejar de consumir pantallas, ponernos ropa cómoda, empezar a apagar las luces, no clima. Consumir alimentos, no consumir alimentos me quedan muchas preguntas, física. Me quedan muchas preguntas, vamos a hablar con producción a ver si podemos hablar otra vez de este tema, pero hay un flagelo muy grande que lo repito muchas veces en el programa y es la automedicación, y el sueño tiene mucho que ver con esto, con la gente que no se puede dormir y se automedica, y la verdad es que no es la solución. Si te parece, en algún momento nos volvemos a conectar para poder hablar de todos estos temas. Obvio. Cuando quieras, Natalia. Muy bien. Un beso enorme. A vos, y no quiero dejar de decir que Bionut-obesidad, @Bionut,
Paula-obesidad. Ahí pueden seguir la Paula y por supuesto van a poder acceder a mucha info precisa, confiable y que va a ser útil. Gracias, Paula. Un abrazo. Claro que sí. Adiós. Chau, hasta luego. Y de ustedes nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este programa, que lo hacemos con mucho amor y sobre todo con mucha responsabilidad y conciencia. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en la pantalla de la televisión pública argentina. Como siempre les digo, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau.